Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta. Dios les bendiga a todos ustedes. Saludos a amados hermanos, amigos que nos van a escuchar en este momento la transmisión. Ya nos habíamos tardado, pedimos disculpas, fallas técnicas, pero aquí estamos. Dios les bendiga a todos. Saludos a todos ustedes, amados hermanos, a la iglesia de la Senda Antigua. Un saludo muy especial a mi esposa. Dios te bendiga, amada sierva Lupita, Dios te bendiga, más esposa, a mis hijos. Un saludo hasta el Parque de las Américas, aquí en Poza Rica. Dios les bendiga a todos allá, a mi hermana Mago, a Carlos, Dios te bendiga. Si estás viendo ahorita en vivo el programa, bendiciones, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí para compartir un programa más, una enseñanza de la palabra de Dios. Y había algo, amados hermanos, alabanza al Señor. Quiero compartir una enseñanza y le puse como tema tradición o mentira. Y es lo que debemos nosotros de entender es esto, qué es la tradición y qué es la mentira. Bueno, ok, entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta qué es lo que a nosotros nos conviene hacer y lo que no nos conviene hacer. Ok, yo sé que este programa es un medio de comunicación y Grupo Es Noticia nos ha permitido a nosotros compartir estas enseñanzas, y le doy gracias a Dios por ello, porque gracias a Dios ha tocado los corazones de estas personas que están al frente, para que nosotros podamos llevar un consejo de la palabra de Dios, así como muchos pastores que vienen a compartir la enseñanza. Aquí estamos nosotros, pero hoy es muy importante que tú aprendas algo, ¿sí? Y quiero hablarte de algo. Mira, nosotros estamos en México, y los pueblos hispanos o los países latinoamericanos estamos llenos de tradiciones y costumbres de hace años, de ancestrales, milenarias, y que nosotros las hemos adoptado, pero ya como religiosas también. Las hemos adoptado la religión, pero quiero también ver sus orígenes y qué es lo que dice la Biblia acerca de todo ello. Hoy se acerca una fiesta que para toda la gente es muy importante, y quiero decirte, quiero hablarte con todo respeto a lo que tú creas, con todo respeto a tus creencias, pero yo quiero también decirte una gran realidad. Quiero hablarte de una noticia. Quiero decirte que es más que a cada uno de nosotros nos debe de importar qué es lo que Dios piensa de todas las cosas que pasan en el mundo, qué es lo que Dios piensa de nuestra vida, de lo que hacemos, de nuestras tradiciones y nuestras costumbres, de las fiestas religiosas. Y desgraciadamente, amados amigos que nos están escuchando aquí por este medio, adoptamos fiestas que son religiosas, pero también provienen del paganismo o vienen de algo oculto. Por ejemplo, ahorita acerca una fiesta que se llama la fiesta de todos los santos o de todos santos, o la fiesta de los muertos, donde las creencias de la gente, ¿verdad?, creen que los muertos salen de esa región donde están para convivir con los seres vivos y para comer lo que se les ha ofrendado. Ok, esta fiesta, amado hermano, amigo que me estás escuchando, es una fiesta prehispánica. Óymelo bien, los mexicas, los aztecas la festejaban, y estas fiestas eran a finales de este mes y a principios de noviembre, cuando ellos festejaban estas fiestas. Ahora, hay realmente esta festividad se hace para darle culto a un dios llamado Mictlantecutli. Mictlantecutli es un dios de la muerte, o como hoy actualmente se le conoce como la Santa Muerte, donde ese es el señor de la oscuridad, o el señor de la mansión de los muertos. Ese es el culto que se le da en estas fechas, y es donde la gente debe de entender y comprender qué es lo que están haciendo o qué es lo que están festejando. La iglesia tradicional romana la adoptó, la fusionó, hizo un sincretismo de esta fiesta. Quiere decir que la adopta, le gusta, la bendice, y entonces la ha adoptado y la han abrazado como una cultura, y lo hicieron a la religión. Pero vamos a ver también qué es lo que dice la Biblia. Amén. La palabra de Dios nos ha enseñado algo muy importante, y quiero que tú entiendas. Por eso, si tú tienes una Biblia en tu casa, desempólvola, quítale el polvo, límpiala, y vamos a darle lectura a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia, a lo que dice las Sagradas Escrituras, y lo que Dios piensa acerca de todo esto. ¿Sí? Entonces, la Biblia
en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, en el capítulo 9, verso 27, dice la palabra así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. O sea, de manera que está establecido, hay una ley que está establecida, que los hombres van a nacer y van a morir y después el juicio. La Biblia nunca dice que los muertos van a regresar, al contrario, en la palabra de Dios, amados hermanos, la palabra dice en el libro de Lucas capítulo 16, dice que los muertos no pueden venir para acá, ni nosotros podemos bajar a donde están ellos. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso cuando el Señor Jesús, cuando Yahshua está hablando acerca de Lázaro y del hombre rico, dice que el hombre rico estaba atormentado en una llama y quería ir al seno de Abraham. Y Abraham dice, Yahshua dice que Abraham le dijo que había una gran cima, que estaba un abismo, que ellos no podían pasar de un lugar a otro. Y la palabra de Dios dice claramente que los muertos ya no tienen nada que ver aquí en la tierra. Ok, entonces podemos ver que esta cultura y esta tradición es un festejo donde la gente se alegra, pone sus altares, lo adorna de flores, de palmas, ofrecen todo tipo de comida. Pero quiero explicarte algo. Esto es una tradición del tiempo prehispánico, donde se le da culto a la muerte, donde se le da culto al dios Mictlantecutli. El Señor reprenda al diablo, óymelo bien, es el dios de la muerte. O sea, hoy le conocen como la Santa Muerte. En la Biblia viene claramente que esto no se debe de hacer. Entonces, todos los mexicanos, países latinoamericanos de habla hispana, están guiados por costumbres, religiones, paganismo, están siendo llevados por todo este tipo de cultura, y eso es lo que nosotros no entendemos, es lo que la gente no entiende, pero también debemos de entender y comprender lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de todo ello, qué es lo que a Dios le gusta, lo que a Yahweh Elohim le gusta, qué es lo que Jehová piensa de todo esto. Y la gente se deja llevar por esta cultura, por las tradiciones, y yo no quiero que te ofendas o quiero que te enojes acerca de esto. Mira, toda la enseñanza tú debes de verla. Ahora, lo mejor para comprobar realmente si tú has creído en Dios, en Jehová Dios, en Yahweh, es necesario que tú tengas una Biblia en tu mano y veamos a lo que dice Dios acerca de todo ello. Desgraciadamente, te vuelvo a repetir, hoy la religión romana o la religión tradicional que mucha gente tiene ha llevado a un error a los seres humanos o a la gente, enseñando este tipo de tradición, de esta festividad religiosa pagana, porque tiene un paganismo, algo que a Yahweh, a Jehová no le gusta, que es el culto a los muertos, o a lo que vemos, consultar a los muertos o darle culto como los ancestros, como la vida de los antiguos prehispánicos que adoraban a Mictlantecutli, al dios de la oscuridad o de la mansión de los muertos, de la morada de los muertos. Es algo tremendo que la gente va a entender, o tú como cristiano debes también de estar alerta, porque mucha gente que conoce a Dios, como yo te digo, conoce a Dios, ha regresado nuevamente al paganismo, se ha olvidado del Señor Jesucristo y comparte y come de lo sacrificado a los ídolos. Y eso es lo que a Yahweh no le gusta, lo que a Jehová no le gusta, y eso es lo que debemos entender. Ok, entonces podemos ver que es un origen diabólico completamente. ¿Por qué? Porque se le adora a un Dios, y quiero decirte que dice la palabra que Yahweh, Jehová Dios, no comparte su gloria con nadie. Y eso es definitivo. Así dice, es un Dios fuerte, es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Él quiere culto a Él. Entonces, si los orígenes de esta fiesta son orígenes prehispánicos, donde se adora a Mictlantecutli, donde se le adora al Dios de la muerte, esto a Dios no le va a agradar, esto a Dios no le va a gustar. Y eso es lo que tú tienes que ver y tienes que comprender, qué es lo que a Yahweh, a Jehová le gusta y lo que no le gusta. Ok, entonces decíamos que esto consiste en que el familiar ya fallecido va a venir a visitarte, y eso es una gran mentira. La palabra del Señor nunca habla de esto. La palabra del Señor prohíbe la consulta a los muertos. La Biblia lo rechaza completamente, y nosotros debemos entender que eso es malo, que a Dios no le gusta esto. Y te voy a enseñar textos bíblicos y debemos entender qué es esto. Algo
religioso, algo pagano, es una tradición y es una mentira que nos va a llevar a la perdición o al castigo eterno, como dice la Biblia. No es que Dios sea malo. En ningún momento podemos decir que Dios es malo, pero la palabra de Dios dice en Éxodo verso 6 que Dios ama, Yahweh ama a los que le aman y guardan sus mandamientos, los que guardan su palabra, los que le obedecen. Pero también como Dios es fuego consumidor y dice la Biblia que al que ama lo azota, tenemos que ver que también Dios castiga a toda persona rebelde y a toda persona que no hace su voluntad. Dios no va a consentir el pecado y dice que Dios es un juez justo que no va a tomar por inocente al culpable. Ahora, es muy importante que tú veas y conforme a la Biblia, qué es lo que Dios habla o lo que Dios expresa a través de esta tradición que en la Biblia no es aceptable. ¿Ok? Vamos a ver la palabra del Señor y qué dice la Biblia sobre todo esto, qué dice la palabra de Dios. Amén. Vámonos a la Escritura, vámonos a la palabra del Señor y vamos al libro de Deuteronomio para entender esta palabra. ¿Ok? Es algo que todo buen creyente o todo buen cristiano debe de tener en su Biblia. Amén. La Biblia es muy importante porque vamos a entender lo que Dios quiere hablar, porque aquí la Biblia no nos va a mentir. Llámese religión cristiana que tú tengas, tú tienes que tener una Biblia por obligación, tener una Biblia en tu casa, porque en la palabra de Dios vas a encontrar una realidad conforme al cristianismo, porque vamos a abarcar, cuando decimos cristianismo, abarca todas las religiones que hablen de Cristo. Ese es cristianismo, un Cristo crucificado en un madero, llámete como te llame tu religión. Si es cristiana, tienes que tener una Biblia en tu casa, leerla y entender lo que Dios te habla a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué piensa el Señor acerca de esto? Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la consulta a los muertos, ¿ok? En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, Dios nos habla y nos advierte algo que nosotros debemos de entender y comprender, ¿ok? Desde el verso 9, capítulo 18 del libro de Deuteronomio, capítulo 8, desde el verso 9 al 14, ¿ok? Dice: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Ojo, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Qué ha pasado con estas culturas prehispánicas? Actualmente quedan la gente indígena, ¿verdad? Ese pueblo, pero ¿dónde están esas culturas? Esas grandes potencias que gobernaban aquí en México ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque eran completamente idólatras. Ahora, ojo, dice la Biblia que Dios prohíbe que tú consultes a los muertos. Y eso es algo tremendo que debemos de entender cada uno de nosotros. Si a Dios no le gusta y Dios te prohíbe que tú consultes a los muertos, que esto es abominable, esto a Yahweh, Jehová, no le gusta, y esto no podemos hacerle muchas preguntas a Dios porque a Él no le gusta. Dios lo prohíbe. ¿Sabes algo? Porque los muertos no regresan. Es algo tan sencillo. Dice, como te leí en el principio, dice la Biblia que está establecido nacer, morir y un juicio. O sea que la palabra de Dios dice que los muertos están esperando la resurrección de los muertos, porque dice la palabra que todos y cada uno de nosotros vamos a comparecer ante un trono blanco, ante un juicio sagrado, donde va a estar el Señor juzgando a los muertos, a los pequeños, a los grandes, a los adultos, delante de su presencia. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción, vamos a ser juzgados por Dios como un buen juez justo que no tendrá por inocente o culpable. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia que a Dios no le gusta, dice que es abominable consultar a los muertos. Es una gran realidad, es algo que a Dios no le gusta, y debemos de entender y debemos de comprender que esta parte a Dios no le gusta. ¿Ok? Lo dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14. Entonces dice que Dios no le gusta que nosotros consultemos a los muertos. Dice porque estas naciones, dice, gloria al Señor, dice
Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros, adivinos, y oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, dice Jehová tu Dios. O sea que a nosotros no se nos permite esto. ¿Ok? Que hay mucha gente, y es otro tema que los espiritistas, los medios, dicen que consultan a los muertos, pero realmente no es el alma del familiar. Óyemelo bien, no es el alma del familiar que regresa. No es el alma del familiar que va a regresar a hablar. Eso que son espíritus inmundos que toman el lugar de la persona porque le conocen cómo habla, su comportamiento, hasta su aspecto físico, pero la Biblia dice que los muertos no regresan. Los muertos tienen prohibido por Dios, el mismo creador del cielo y la tierra, ellos regresar al mundo físico. Ellos están en la morada de los muertos y gloria al Señor. Sí, dígame. Sí, bueno. Gloria al Señor. Están en un lugar donde no pueden regresar, ¿ok? Llámanos, gloria al Señor, nuestro teléfono, el pantalla aparece el 782-144-1543. Si tú quieres hablarnos, te vamos a recibir tu llamada. Acuérdate que la Senda Antigua es una iglesia evangélica pentecostés. Estamos ubicados en la calle San Luis Potosí sin número, Colonia México, en Coatzintla. Gloria a Dios, alabanzas al Señor. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que te congregues y aprendes acerca de la palabra de Dios. Continuamos con la enseñanza. Entonces, Dios prohíbe que tú consultes a los muertos. Es el primer punto. Ahora, otro punto está, dice, el estado de los muertos. Dice, ¿cómo están los muertos? Amén. Porque muchos pensamos, hay muchas creencias, muchas tradiciones, aún religiosas, que le han aumentado. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y no vamos a meternos a lo profundo. Entonces, en cuanto a la fiesta tradicional, ¿qué es donde estamos hablando exactamente? A la fiesta tradicional. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, es algo que debemos de comprender, amados hermanos. Eclesiastés capítulo 9 es algo muy tremendo. El capítulo 9 capítulo 18 de Eclesiastés. Aleluya. Alabanza al Señor. Alabanza a Dios. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 9, repito, me estoy confundiendo. Eclesiastés capítulo 9 del verso 5 al 6. Dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También el amor, dice, y su odio y su envidia fenecieron. Ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Óymelo bien. La misma Biblia dice que los muertos o los fieles difuntos, como tú le quieras llamar, ya no tienen parte todo lo que se hace debajo del sol. Esto quiere decir que ellos ya no pueden regresar. Su odio, su amor, todo eso ya feneció, ya murió juntamente con ellos. Ya no pueden regresar. Entonces, esta tradición va en contra de las Sagradas Escrituras. No es una religión cristiana, no es una tradición religiosa, sino que es una tradición pagana de nuestros ancestros, de aquellos tiempos, de esas culturas milenarias, de esas culturas del mundo prehispánico, como le conocemos, los aztecas, los mexicas, todos ellos y todos esos continentes, ¿verdad? Gloria a Dios, aún en el continente europeo, quiero decirte que hay culturas que festejan este día, ¿verdad? Como también llamado Halloween, el Noche de Brujas, y bueno, y todo ello. Entonces, yo quiero decirte lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, que a esto al Señor no le agrada. Ahora, dice la palabra que los muertos nada saben, ¿sí? No pueden salir de donde están, no tendrán más parte en esta tierra, todo lo que está debajo del sol, ellos no tienen parte, eso sí que no pueden regresar. Entonces, ¿a quién le están sacrificando esta comida? Óymelo bien. Cuando la persona levanta el altar, cuando la persona cree y piensa y pretende que es para su familiar que ya murió, no lo está haciendo para él. Lo está haciendo para un Dios llamado Mecanticutli, el Dios de la oscuridad.
Ahora, dice la Biblia, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús no es oscuridad, Jesucristo es luz, Yahshua es luz. Entonces, si es un ser de oscuridad, quiere decir que es algo malévolo, algo malo, algo que a Dios no le agrada. Menos que se le dé culto a los muertos. Los muertos ya no regresan, los muertos están en el olvido, los muertos ya no tienen nada más que ver aquí en la tierra. Nosotros los seres humanos, los que estamos vivos, somos los que tenemos parte en la tierra. Hasta el día que moramos ya no podemos regresar ni a comer, ni a platicar, ni nada por eso, porque hay una ley divina, hay una ley de Dios que la Biblia nos enseña que no podemos hacerlo de esta forma. El alma que muere está establecido morir, nacer y un juicio. O sea que todas las personas que han muerto, ¿sí?, están esperando la resurrección de los muertos para ser juzgados. Y dice la palabra, bienaventurado el que participa en la primera resurrección. Quiere decir que los que van a participar en la primera resurrección son aquellos que murieron en Jesucristo, en Yahshua, los que han creído en el Mesías, Yahshua HaMashiach, en Cristo Jesús. Esos van a participar en la primera resurrección. Luego, la segunda resurrección van a ser para aquellos que murieron en pecado, los malvados, los impíos, los inicuos, todos aquellos que hicieron maldad. Entonces quiere decir que Dios no le da permiso a los muertos de regresar a la tierra nuevamente. La Biblia lo dice, gloria al Señor. No tendrán parte en la tierra, no tienen parte, no la saben, dice la Biblia, no tienen memoria, ¿sí? Y es algo que debes de ser consciente. Por eso las cosas que tú hagas aquí en la tierra, las tienes que hacer en vida. Todo lo que tú hagas es en vida. Tienes que amar a tus hijos en vida. Disfruta a tu familia vivo. Disfruta a tu familia ahora que estás vivo, ahora que tú puedes caminar, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a todo lo que está alrededor. Aprovéchalos ahora que estás vivo. Ya muerto no vas a regresar. Y ahora en vida tienes que permitir el tiempo para que te disfruten, porque Dios ya no va a permitir que tú vengas y salgas de la región de los muertos. Ahora, la Biblia es clara. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, y hay un lugar para el despiadado, para el malvado, para el impío, para el inicuo. Hay un lugar especial que donde no van a salir. Sí, entonces mira, te voy a leer la palabra del Señor aquí en los evangelios, en el libro de Lucas capítulo 16. Jesucristo, Yahshua lo estaba hablando, mira, y en el capítulo 16, verso 19, dice la palabra, así dice la escritura, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Ya los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces este hombre empieza a platicar con Abraham, ¿sí? Y dice, además, y él le habla a Abraham, le dice, pero Abraham le dijo, o sea, él habla y le empieza a explicar a Abraham, dice así. Entonces él, dando voces, dijo a Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Le estaba diciendo que enviara a Lázaro a refrescar su lengua, pero Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y a Lázaro en tus males, dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, dice. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea que hay un intermedio, hay una gran barrera, o sea, hay algo que no permite que las personas que están en el sufrimiento, óímelo bien, las personas que están en sufrimiento en un lago de fuego o en el infierno, como le conocen, ellos no pueden salir de ahí. Ahora, los que están esperando la resurrección de los muertos, ellos están durmiendo. Hay un misterio, dice la palabra. Muchos duermen, están esperando la resurrección de los muertos. Ellos no pueden salir, están dormidos, ¿ok? Y los que están en la presencia del Señor, en el paraíso, pues gloria a Dios, ellos no van a bajar a comer, ellos tienen todo el paraíso, gloria al Señor, como tú hayas creído. Entonces, amados hermanos, debemos de ver lo que dice la Biblia. Las personas que mueren ya no pueden regresar ni a comer mole, ni a comer tamales, ni a comer pan, ni chocolate. Ya no van a regresar ni a comerse una fruta. Que hay testimonios que gente dice
que vio que venían mucha gente, bullismo. ¿Sabes algo? Eso no lo creas. Eso no es gente, eso no son almas. Esos son espíritus inmundos, que dice la palabra, de regiones de oscuridad, gente, demonios que quieren engañar a la gente con esas tradiciones porque a ellos les conviene. Mira, a ese demonio llamado Micantecutli o chamán, el Señor lo reprenda, o la muerte, ese demonio, ese es lo que quiere hacerle creer al ser humano para que se le siga rindiendo culto. La muerte siempre le ha rendido culto a los seres humanos en otras culturas. Es una deidad, es un demonio igual que Satanás. El Señor lo reprenda, donde ha confundido la mente del ser humano. La gente le tiene miedo a la muerte, morir. La gente tiene miedo porque no sabe lo que hay después de la muerte y le da culto a ese ser, le da culto a Micantecutli, el Señor lo reprenda, da culto a la Santa Muerte. Entonces, cuando la gente, a lo mejor tú dices, no es que yo no adoro la muerte, pero en el momento que tú levantas un altar y le pones ofrenda a ello, lo estás haciendo, le estás rindiendo culto a la muerte. Y Dios lo prohíbe. A Dios no le agrada. Ya vimos que los muertos no van a regresar. Ya vimos lo que dice la Biblia. Los muertos no regresan. Ellos no tienen parte, ¿verdad? Y ahora, en el libro de Isaías es algo tan tremendo. Mira, Dios está cansado de esto. Mira, y no solamente fue en el tiempo prehispánico. Antes de todo ello, también hubo gente en otro continente que ya lo hacía. Y fíjate cómo habla Dios acerca de esto. Y en el libro de Isaías, alabado sea Dios, en el libro de Isaías, alabado sea el Señor, la palabra nos habla y quiero que tú entiendas. En el libro de Isaías, capítulo 65, alabado sea Dios, capítulo 65 del libro de Isaías, desde el verso 3 en adelante. Amén. Fíjate lo que dice la palabra y te lo voy a lectura. Mira cómo es algo, la gente ya lo había hecho. Mira, la tradición es esta. La tradición de todos los santos es que en la noche, en unos pueblos aquí en México, van a cenar y hacen una velada en el cementerio, llevan incienso. Tú lo sabes, llevan incienso, ofrecen comida, comen tamales, comen la ofrenda que ellos llevaron en el cementerio toda la noche, llevan mariachis, hay música, hay una fiesta, se duermen en la tumba del difunto y bueno, eso es lo que hacen aquí en México. Ahora, la Biblia ya lo decía, la Biblia ya lo decía antes de todo que tú lo festejaras, ya Dios le había hablado a los antiguos en la Biblia acerca de todo eso. Y por eso te digo, si tienes una Biblia, sácala, la palabra de Dios te habla y te dice y te explica. Mira, en Isaías capítulo 65 del verso 3 dice, pueblo que en mi rostro me provoca, óímelo bien, dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos para la noche, que comen carne de cerdo en sus ollas, han y caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Es algo tremendo. Dios está irado, dice que ya dice que mi rostro me provoca, o sea, le provocan a Dios. Cada vez que tú vas y le ofreces sacrificio en la tumba y haces incienso en la tumba, estás provocando el enojo de Dios, la ira de Dios. Y te lo voy a repetir, mira, porque esto es algo que es real y que no te lo estoy explicando con piedritas ni palitos, porque es algo tan secular que debes de entender. A Dios no le gusta esto. La tradición de todos los santos es que mucha gente lleva comida al cementerio y en los ladrillos, en los sepulcros están comiendo. Fíjate, dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificio en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos, pasan la noche y comen carne de cerdo en sus ollas. Y no es algo, no haces tamalitos de puerco para comer allá en los sepulcros. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no voy en contra, óymelo bien, yo no voy en contra tuya y ni tengo ni por qué enojarme contigo, pero yo te voy a explicar lo que a Dios no le gusta. A Dios no le gusta esa tradición. A la Biblia lo llama inmundo, la Biblia lo llama pecaminoso, abominable, la palabra perfecta. Entonces la gente cuando lo hace es porque fue engañada.
desde hace muchos tiempos atrás fue engañada por la religión romana tradicional, donde la adoptó, donde hizo un sincretismo, donde la fusionó, la unió y la bendice, y esto a Dios no le agrada. Háganle como le hagan, le trates de buscar de la forma en que le trates de buscar, a Dios no le va a agradar, porque a Dios no le gusta que se consulten los muertos. Ahora, Primera de Corintios, apúntalo, Primera de Corintios capítulo 10, la palabra del Señor también nos habla en el libro de Corintios. Corintios capítulo 10, la Biblia también nos enseña acerca de esto, y esto dice la palabra en Corintios capítulo 10, en el verso, gloria al Señor, 20 al 22, dice así: entonces digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Amén. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos celos al Señor, o somos más fuertes que Él. ¿Y por qué dice esto? Amén. Mira, ahora te voy a leer desde el 18, del verso 18. Mirad, Israel, según la carne, lo que comen los sacrificados no son partícipes del altar. Óymelo bien, Dios es bien claro en su palabra. Aquí no es para que tú lo pienses mucho. Aquí Dios ya lo había hablado. Dice así: mira, Israel, según la carne, lo que comen los sacrificados no son participantes del altar. ¿Y qué es lo que haces tú? Haces un altar. ¿Qué es lo que haces tú? Haces un altar, o ¿qué es lo que hace la gente? Un altar, y le sacrifica a los muertos. Y no es a los muertos, es a los demonios. A ese demonio llamado Micanteculti, a ese demonio de la muerte, a ese demonio llamado Chamán. Ese demonio, el Señor lo reprenda. Le estás ofreciendo a un ídolo, a una deidad diabólica llamada la muerte, que la gente le invoca y le da veneración. Entonces, eso es lo que hace la gente: invocar a ese demonio, le sacrifica a ellos. Es que no vienen los difuntos, vienen los demonios, entiéndelo. Los muertos no tienen permiso. Dios no autoriza que los muertos vengan de nuevo a la tierra. Es una mentira. Ellos no pueden venir. Lo dice la palabra. Ahora, dice la palabra que nosotros podemos comer todo lo que nos pongan en la mesa, pero si alguien nos declara que fue sacrificado un ídolo, no lo comas. Así que mucho pueblo de Dios, mucho evangélico, mucho cristiano, lo que hace es esto: comer. Es que, hermano, yo esto y el otro, y come, ¿no? Y se pueden orar por ellos. ¿Sabes qué? Aunque tú no ores, fue sacrificado a los ídolos, y ahí está el problema. Gloria al Señor. El día que dice el Día de Muertos, y la exaltación a la muerte. Amén. El Día de Muertos y la exaltación a la muerte. Ahora, la muerte es, mi hermano, es algo que es la enemiga de Dios. Entonces, cuando la gente le hace culto a la muerte o hace referencia a estas festividades, se convierte automáticamente en un enemigo de Dios. Porque mira, y para aquellos adoradores de la muerte que de santa no tienen nada, ahí le va lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, verso 26. Vamos a leer lo que dice la palabra, ¿ok? 1 Corintios 15, 26 dice de esta forma. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice así: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia lo dice, Primera de Corintios capítulo 15, verso 26, dice: el primer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué más quieres, amado amigo que me estás escuchando? Si la palabra de Dios te dice que la muerte es su enemigo y va a ser destruido, entonces ¿por qué tú le haces un culto a la muerte? ¿Por qué pones tú un altar para darle ofrenda a la muerte, o haces referencia a la muerte? Porque los muertos vienen de muerte, o sea, no viene de vida. Y la Biblia dice que el Dios de Abraham, de Jacob, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y cada vez que tú cometes ese error, es que lo hacía mi abuelita, mi tatarabuelita, mi tatarabuelito, entonces como quiera estás siguiendo una maldición generacional, y te estás maldiciendo a tus generaciones venideras. Entonces, si la muerte es una enemiga de Dios, como dice la palabra, ¿qué haces tú dándole culto al Dios de la muerte? Ese es el problema, que no entendemos, no leemos, es más, hacemos las cosas por hacer. Ahora, sin que tú leas la Biblia y tú lees la cultura, el origen de todo esto,
viene un gran paganismo. Yo no creo, si tú dices amar a Dios, vas a amar a la muerte. Es la equivocación de aquellos que adoran a la Santa Muerte. Como te decía, de santa no tiene nada, es una calaca, un esqueleto, la muerte. Ese es el problema de ellos, que están adorando al enemigo de Dios. Ok, pero ese es el problema de ellos. Y el consejo es que dejes de adorarlo y que te conviertas al Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, que eso es lo correcto. Ahora, la muerte es una enemiga de Dios, como te lo decía, y entonces es el problema de que mucha gente pone el refugio en la mentira, pone ahí el problema. Jesucristo, amado hermano, ya proféticamente, desde antes, había anunciado a través del profeta Oseas que él iba a vencer a la muerte. Óímelo bien. El Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, ya el profeta Oseas había profetizado que él iba a vencer a la muerte. Y la Biblia lo dice aquí en Oseas capítulo 13, verso 14, 13, 14, lo dice de esta forma. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a buscar el libro de Oseas, Oseas capítulo 13, verso 14. Dice así. Y fíjate, cómo ya Oseas había profetizado acerca del Señor Jesucristo. Dice, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. O sea, quiere decir que el mismo Jesucristo va a matar a la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. De la mano del Seol lo redimiré. Está hablando Dios habla a través del profeta Oseas lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Fíjate, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Dios la va a destruir. En 1 Corintios lo vimos que el primer enemigo que será destruido será la muerte. Entonces tú no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque vas en contra de todo principio bíblico. Y esto es una gran realidad. Ahora, la muerte y sus seguidores serán lanzados al lago de fuego, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Y esto es una gran realidad. Dice, y vamos a buscarlo. Mira lo que dice la palabra. Ok, porque yo te decía que nosotros vamos a comparecer en un trono sagrado. ¿Y qué es lo que habla la palabra? Y saca tu Biblia para que tú tengas ahora sí el conocimiento. Apocalipsis capítulo 20, verso 13, ¿ok? Vamos a la palabra del Señor. Dice, voy a leerte desde el 11. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Y fíjate lo que dice Dios. Dice así, y vi un gran trono blanco que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Escucha, 13, el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dice la palabra, Jesús lo dijo, Yahshua HaMashiach lo dijo, Mateo 22, 32, lo dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que, amado oyente, tú que vistes esto, o escuchaste por primera vez, esto es lo que dice la Biblia. Si tú apuntaste los textos bíblicos, qué bien. Y si no, pues checa nuevamente la grabación de este video en vivo y te vas a dar cuenta de lo que dice la Escritura. Desgraciadamente se adoptó a la religión esta tradición, mas es una mentira, es una tradición y una mentira. A Dios no le agrada. La Biblia es clara. Y quiero decirte que te puedo aconsejar en esta mañana, que te acerques a Dios y que estudie la Biblia, porque ahí vas a encontrar una gran verdad. Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amados amigos, amados hermanos, Dios les bendiga, muchas bendiciones. Los esperamos para la próxima con otro tema que vamos a compartir. Saludos, Movimiento Getsemaní, bendiciones la Cena Antigua. Al rato los esperamos en el culto a las 6 de la tarde en la iglesia de la Cena Antigua. Muchas bendiciones, el Señor les bendiga a todos ustedes. Shalom.